Bueno, queridas amigas y amigos, aquí estamos en Bienvenidos Venezolanos TV, en el programa Florida Opina, con mi persona que los estima muchísimo, les agradece muchísimo la atención que ustedes le dispensan a este programa. Y hoy vamos a conversar con una figura muy emblemática de la actuación venezolana, la actriz venezolana Flor Núñez, que tiene una carrera realmente exitosa y provechosa y representativa y valiosa en Venezuela, en toda Latinoamérica y desde luego en el sur de los Estados Unidos. Ella está presentando una obra, Las amantes de Lorca. ¿Por qué, mi querida Flor? ¿Cómo está, Alexis? Qué gusto volver a verte y qué gusto estar en tu programa. Gracias. Me siento muy feliz de esta obra, muy orgullosa además porque Las amantes de Lorca, aunque todos sabemos que Lorca tenía pues su preferencia sexual no era precisamente esa, sin embargo fue el gran escritor de las mujeres, porque los personajes lorquianos son de una envergadura en una sociedad y en una época en que la mujer era sometida. Sin embargo, la respuesta de él fue hacer unas mujeres luchadoras, una mujer guerrera, contemple. Dime tú, estas mujeres como la madre de Bodas de Sangre, sí, la Bernarda Alba, mujeres de mucho temple, sí, que por supuesto eran unas matronas que cuidaban la casa y en ese sentido todas fueron maravillosas mujeres, desde la Zapatera prodigiosa, Mariana Pineda que te acaba de decir, Yerma con su infertilidad, en fin, mujeres que era admirable decir cómo nuestro amado poeta Federico García Lorca sacó también ese análisis de lo que es el amor, el odio, la pasión y finalmente la sangre y la muerte, porque todo eso son los elementos que están en la obra de Lorca. No es fácil hacer Lorca. Yo amé a Lorca desde que empecé mi carrera de la mano del profesor Eduardo Calcaño, porque estaba yo en el Liceo Andrés Bello, pero fue muy gracioso. Bueno, te digo primero lo de por qué Las amantes de Lorca, porque nosotras las actrices, algunas por lo menos, amamos a Federico García Lorca, tanto que buscando el título de la obra yo dije, ya va, Las mujeres de Lorca, Las amadas de Lorca, hasta que finalmente dije Las amantes de Lorca, porque me van a preguntar que por qué, y voy a poder explicarle que es porque habemos actrices que amamos a Lorca, ¿sabes? Y eso es sumamente significativo, ¿no? Por eso que habíamos dicho al principio, que Federico García Lorca, la disposición sexual, la opción sexual de Federico García Lorca era la homosexualidad. Sí. Una homosexualidad seria, consistente, bien defendida. Sí, era su preferencia. ¿Sí? Porque García Lorca era un hombre que de alguna manera defendió y reivindicó, digamos, a los preteridos, a los homosexuales, a los gitanos, a las mujeres maltratadas por todo lo que era la explotación y la disminución de la mujer en esa sociedad terrible española. Entonces él era, yo una vez en el Centro Cultural Español aquí dicté una conferencia que se llamaba Lorca y los preteridos, porque él defendía a los que necesitaban voz, a los que necesitaban defensa. Entonces Lorca es, bueno, un poeta gigantesco, el más representativo de la generación del 27 española, a pesar de que en esa generación del 27 hubo poetas como Rafael Alberti, cineastas como Luis Buñuel, pintores como Salvador Dalí, pero además de ser... Por cierto, fueron pareja Dalí y Lorca. Y se dice, sí, para que tú veas lo curioso, ¿no? Que también se comenta, son cosas que no se han confirmado históricamente, pero sí Lorca y Dalí admitieron que habían tenido una relación, que por cierto molestó mucho a Buñuel, porque Buñuel pensó que Federico García Lorca había seducido a Dalí. Pero también se dice que Lorca tuvo una relación con la hermana de Dalí cuando estuvieron allá en el pueblo de Dalí, no me acuerdo cómo se llama, allá en Cataluña. Pero además Lorca era uno de los dramaturgos más caracterizados de su tiempo, ¿verdad? En España, además el teatro ese viajero que hizo para favorecer la identificación de la gente con el teatro es muy importante. Entonces, sí, el teatro itinerante. El teatro itinerante. Y aprovecho para preguntarte, ¿está vigente el teatro? Ese empeño de García Lorca de que el teatro llegara al pueblo llano, ¿eso se salvó
o el teatro ya está en El vías de teatro. desaparición? ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que, ah, como me decía el profesor justamente Eduardo Calcaño, que quedó pendiente de la anécdota, de que Sí, sí. yo estaba en el liceo esperando que llegara la gente del teatro, llega el profesor Eduardo Calcaño y me dice, ¿qué hace usted aquí? Yo le digo, bueno, estoy esperando a ver si viene la gente encargada del teatro. Me dice, sí, soy yo. Estamos haciendo La Zapatera Prodigiosa. Tengo dos personajitos de las vecinas. ¿Usted le gustaría? Sí, claro, ¿cómo no? Le digo yo. Si eso es lo que tú estabas buscando. Claro. Entonces entramos al Gran Teatro del Liceo Andrés Bello. Él se sienta de último porque él decía que tiene que oírse allá en la última butaca, Claro. lo cual es cierto. Y me dan a leer los personajes de las vecinas. Yo los leo con mucho entusiasmo y de repente viene el asistente y me trae otra hoja. Y me dice, el profesor quiere que lea esto. Bueno, yo la leo. Empiezo a leer, a leer, a leer, a leer y a emocionarme con lo que estoy leyendo. Sí. Y a emocionarme con aquello maravilloso. Y el profesor pega un grito, señores, tenemos a la Zapatera Prodigiosa. Qué lindo. Entonces esa fue la gran Así anécdota. comenzó tu carrera Así teatral. comenzó mi enganche con García Lorca. Sí. Ahí tenía yo 14 años. Claro. Y ahí empecé yo a entender lo que era Lorca y a leer sobre él. Años más adelante, Mariana Pineda en el Ateneo de Caracas, en la mejor época del Ateneo de Caracas, con un montaje dirigido por Gustavo Tambacio, que era un hombre extraordinario, un director de ópera incluso argentino, pero con muchos años en Venezuela y en España. En fin, el profesor Eduardo Calcaño me decía, Flor, tú vas a hacer televisión, no dejes de hacer nunca el teatro, porque tú necesitas al teatro y el teatro necesita de ti. Y esas palabras me retumban en los oídos siempre, porque los actores que amamos el teatro somos los llamados a luchar por el teatro y por el buen teatro, ¿sabes? Hay concesiones que yo no hago, concesiones de calidad, por ejemplo. A mí me encanta hacer comedia, me fascina, si es una buena comedia, me gusta el teatro, la calidad en todo, ¿no? Y en el teatro me gusta el teatro de calidad, teatro clásico. Para mí, estar haciendo Lorca en una ciudad como Miami, en la que todo el mundo te dice, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo va a ser un clásico? Si es que la gente aquí lo que le gusta es la ligereza, lo superficial. Y yo digo, precisamente por eso, precisamente por lo que tú me preguntas, no podemos dejar perder el teatro de calidad, el teatro clásico. Y ojalá después de Lorca podamos hacer otras obras. Yo quiero hacer, por ejemplo, Tennessee Williams, que bueno, es más moderno, pero también es un clásico americano, Zoológico de Cristal y tantas cosas, porque no podemos dejar perder la calidad. Primero, porque tenemos la obligación, como la generación de adultos y de experiencia, de hacer ese legado a los jóvenes para que conozcan, caramba, lo que ha sido y lo que es la literatura, y lo que es el buen teatro y los grandes autores, ¿no? Y por otro lado, porque la satisfacción, la verdad, egoísta de una actriz como yo, de poder montarse en un escenario a escenificar esos personajes maravillosos de Federico García Lorca, es un honor y un gusto que no me pierdo, Alexis, por nada. Bueno, yo estoy aquí fascinado escuchándote, ahora no sé ni qué preguntarte. Pero, es una maravilla poder hacerlo para ustedes, en Las Amantes de Lorca, que por cierto llegamos a su fin de semana ya. Ya vamos a hablar de Las Amantes de Lorca dentro de un momentito. Bueno, queridas amigas y amigos, aquí estamos de nuevo en Florida Opina por Bienvenidos Venezolanos, conversando con Flor Núñez, Flor de actriz venezolana. Ay, gracias, mi amor. Ahora, Flor, fíjate tú que como estaba tan fascinado oyéndote, de repente terminamos el segmento anterior y yo quedé un poco anonadado por la gracia y la pasión que le pones a hablar del teatro. Entonces yo, una pregunta que te quiero hacer, ¿cómo se produce ese desdoblamiento de una actriz de carácter, de teatro, de solera, de tronío, de fuerza, de gran calado, cuando tienes que hacer una telenovela? Bueno, son dos mundos diferentes, aunque la columna vertebral es la misma. Tú sabes que yo doy, Alexis, también clases de actuación desde hace 18 años, ¿no? Aquí en Venezuela, en Puerto Rico. Ajá. Y una de las cosas que les explico a los alumnos es esa. Los medios son diferentes, porque la televisión
es diferente al teatro y el teatro es diferente al cine. Claro. Porque bueno, ya ustedes saben, ¿verdad? En televisión trabajamos para una cámara, que ustedes después ven el producto, pero queda allí. Si hay alguien en el estudio, como están ahorita los compañeros, y se emocionan viendo una escena, qué bueno, ese es el público que tenemos en teatro. En cambio, se puede repetir en televisión las veces que haga falta, en teatro no se puede repetir. Claro, claro. Y como quedó la función, si usted se equivocó, si usted se cayó, si sale mal, si se cae la luz, todo puede suceder porque el teatro tiene esa magia de la comunicación en directo con el espectador y el actor. Y las noches, en los momentos o en las obras en que se logra esa conexión perfecta, yo te juro, Alexis, que uno siente hasta la respiración del espectador. Uno siente como el espectador y el actor se unen y están respirando al unísono, viviendo la misma emoción, porque uno la vive, pero solo, el ¿no? público, claro, el público la vive también, porque el público hace su catarsis metiéndose en los problemas, vamos a decir, o en las emociones de los personajes. Y esa es la magia. Yo a veces siento que si pasara una mosquita se oiría como si fuera una cosa ensordecedora, de tal silencio que se logra a veces, y esa es la magia del teatro. En el cine, bueno, en el teatro tenemos que ser más expresivos porque hay que hablar con una voz educada para que llegue a 1000 personas, a 800 personas. A mí me preguntan, ¿usted lleva micrófono? Y yo, no, ¿qué es eso? ¿Por qué? No, porque los actores se educan la voz para poder hacer Yo teatro. habría preguntarle a los actores de Shakespeare si tenían micrófono. Exactamente, y a las grandes actrices del mundo, Claro. por favor, no, claro que no. Ahora fíjate tú, mi querida amiga. Pero perdóname, para Ajá. completarte la explicación de ¿Cómo cómo, no? cómo se mete uno en uno y otro papel. La columna vertebral es la misma. Claro. Quiere decir la interpretación honesta, la interpretación verdadera. Y eso va igual en el cine, en el teatro y la televisión. Entonces, el personaje de televisión requiere la misma verdad que el de cine o que el de teatro. Todo está en respetar tu trabajo, ser capaz de dejarlo superficial de yo me quiero ver bien para caer en la piel del personaje, sea la que sea. Yo hago la Poncia, por ejemplo, y me desdibujo, que la gente dice, ay, pero te ves viejita. Y yo, bueno, además de que estoy, la Poncia es un personaje característico, ¿no? Entonces, a mí eso me encanta, porque es la posibilidad de no que vean a Flor Núñez, tienen que ver es al personaje. Claro. Y en eso yo he sido siempre muy respetuosa, Alexis, desde que empecé mi carrera. Si yo tenía que llorar en la cama, mira qué polvo, no, ¿por qué? Si estoy enferma, ¿cómo voy a tener la boca roja Claro. y los ojos pintados? No, pero es que te ves así, estás llorando mucho. Bueno, sí, la gente llora, déjame así. Y eso fue una de las cosas que más gustaba de mi trabajo en las novelas cuando yo empezaba, porque yo no, tú no vas a estar tú enfermo con la bemba roja, chico, ¿qué es eso? Y ese tipo de cosas. Entonces, nada, Alexis, son diferentes medios y hay que enfrentarlos Adaptarse, ¿no? desde la misma óptica, exacto, sabiendo que en televisión Y tienes que manteniendo- moverte menos, pero con la columna vertebral de que es un trabajo orgánico, sentido, que lo único que uno tiene que pensar es allí, se lo digo a los alumnos, es, esta es mi circunstancia, esto es lo que me pasa, y ahora esta soy yo, no Claro. soy Flor No, Núñez, y a uno- soy X. Una cuestión muy importante es que mantener la dignidad que tú mantienes en tu trabajo, en tu actuación, no desciende a la chabacanería, a complacer el ñoque barato. Eso es algo muy importante porque tú eres una representante emblemática de un modo de actuar, de ser actriz que hay que proteger, que hay que conservar. Ahora, Como fíjate, todo en la vida uno tiene que amar lo que hace, claro, y ahí está la diferencia, ¿sabes? claro. Fíjate tú, aquí está, Las Amantes de Lorca. ¿Cómo desarrollaste esta idea? ¿Cómo te vino? Además, ¿cómo lograste incorporar como actrices a este par de jóvenes bellas, hijas tuyas? Mis hijas, Entonces, Virginia Núñez y Andrea Núñez. Y Andrea Núñez, que las veo así como muy andaluza, como muy apropiadas para el Sí. papel de interpretación de Lorca, Así es, bueno, en primera instancia ellas son alumnas mías desde que eran de este tamaño. desde luego. En Venezuela, cuando tenía la escuela yo de actuación allá, ellas desde allí están tomando clases conmigo, han hecho conmigo muchas cosas aquí. Yo soy coach en Nickelodeon, ellas estaban allí, he dirigido muchas cosas, las he dirigido allá en teatro, en varias obras, porque también últimamente he estado dirigiendo.
en fin, que tienen como una directriz de respeto y de porque en esta obra profesionalismo. tú haces la dirección, la producción e incluso la selección de los textos, la hiciste. No, eso lo hizo José Jesús González, que es un dramaturgo venezolano muy bueno, que hizo lo que es la adaptación y selección de los textos y cómo engranarlos unos con otros, ¿no? ¿Cuáles son los textos así? Bueno, imagínate La zapatera prodigiosa, la madre de Don Perlimpín y Belisa en el jardín, que eso es una divinidad. Los amores de Don Perlimpín. Los amores de Don Perlimpín y Belisa en el jardín. Mariana Pineda, que es una obra excelsa, maravillosa. Es la obra más representativa del espíritu libertario español. Y así termina. Yo soy la libertad porque el amor lo quiso. Sí, señor. Yo soy la libertad. Una cosa maravillosa de ese personaje. Y de Mariana Pineda extractamos un monólogo precioso de Amparo, que es una amiguita de Mariana, sí, que va a los toros y cuenta cómo es la corrida de toros. Sí. Lo hace Virginia, parece una niñita en escena, es realmente precioso. Está Yerma, está Doña Rosita la soltera, que la hago yo, está entonces... Bodas de sangre. Bodas de sangre. Entonces tenemos varios monólogos que están, ¿verdad?, unidos unos con otros, y al final hacemos una escena de bodas de sangre, la escena de bodas entre la novia y la madre del hijo que han matado por culpa de ella. Se chupa la sangre y se la chupo porque es mía. Una cosa impresionante es esa, que al final la muchacha, la novia, tratando de pedirle perdón y le dice, déjame llorar contigo. Y yo la agarro y la empujo y le digo, llora, pero en la puerta. La saca. Sí, sí. Esa es una maravilla, esa obra. Y fíjate tú que me imagino que entre los textos escogidos está La casa de Bernardo Alba. Bueno, por supuesto, la obra más representada de Federico García Lorca. La más poderosa. Sí, la más... digamos, después de Bodas de Sangre hay 2 minutos que son de música y de video de Federico. Que por cierto está allí Dalí, está un cuadro de Dalí también, y se explica cómo al final, que yo quise que el público supiera, porque mucha gente joven no conoce quién es nuestro poeta, y yo quería que fuera tan explícito el video como para que al final quedara congelado donde dice que le entregan el premio Nobel de Literatura post-mortem. Sí. Y yo dije, eso es lo que yo quiero para que la gente sepa, porque después decir, oye, pero si era premio Nobel tenía que ser bueno, y por ahí empezarán a averiguar sobre Federico. Y el final de la obra es ese, la gran escena de Bernarda Alba con sus hijas. Vamos a aprovechar este minutico que nos queda. ¿Cuándo, cómo y dónde? Bueno, en Paseo Wynwood, estamos terminando la temporada, que ha sido de 3 semanas, quedan 3 funciones nada más. Este viernes a las 9, sábado a las 9 y domingo a las 8 de la noche. Que por cierto, en Paseo Wynwood, este fin de semana, a propósito de la independencia de Venezuela, se va a estar celebrando, esos viernes, sábado y domingo van a ser de fiesta ya. Hay varias obras, hay en los microteatros, hay exposiciones, hay ventas de muchas cosas y por supuesto las 2 grandes obras. Una de Adrián Matos, que es muy interesante para nuestro público, porque es la vida de José Gregorio Hernández. Imagínate tú. Muy hermosa, esa obra está antes que nosotros. Fíjense ustedes, sí, el Paseo y luego Wynwood, cerramos con... Sí, el Paseo Wynwood, para que sepan, está en el 3000 de North Miami Avenue, Miami, Florida 33127. Eso, vamos a ver la obra porque vale la pena conocer a Lorca y sobre todo ver a Flor actual. Muchísimas gracias, Flor. Mi amor, un placer. Quería mostrarles el flyer para que la gente identifique. Ese es el afiche de Las Amantes de Lorca con mis hijas Virginia y Andrea, para que ustedes vean qué grandes actrices son. Como le dije el día al Eterno, ustedes están aquí porque ustedes pueden hacerlo, sí, si no, no estarían aquí. Que Dios los bendiga a todos y la Virgen del Valle. Gracias.